Bueno, ya estamos aquí en el ambiente de la tarde propiamente para desarrollar los temas con el doctor Potentini. Y el primero del orden público y de conocimiento nacional es este tema de la ley de extinción de dominio. Muchas controversias en torno al tema, mucha discusión partidaria, política, que si la quieren aprobar para ganarle partido, que si se le puede convertir en un boomerang. Hasta el sector privado, las entidades privadas están dentro de la conversación y de la discusión. Doctor, cuéntenos primero en dónde reside el capítulo de la discordia aquí en esta ley de extinción de dominio. Bien, hay que hacer pues un poquitito de historia brevemente para un necesario contexto, un introito que lleve a un conocimiento mínimo a los radioescuchas. Y es que la extinción de dominio lo que significa es la muerte del derecho de propiedad, una limitación al derecho de propiedad que tiene su génesis en tratados, acuerdos internacionales, y por eso hay ya desde Naciones Unidas una ley modelo, una ley tipo, como lo es la de lavado de activos, para llevar esa poderosa herramienta a las diversas latitudes, en este caso América Latina, en países como es el caso de Colombia, Honduras, Guatemala, México y otros tantos que tienen pues ya estructuras especializadas para el seguimiento a la extinción de dominio, y lo que supone es un juicio a los bienes, un juicio de naturaleza civil al margen de lo que es el resultado del juzgamiento penal. En otras palabras, te pueden extinguir, te pueden expropiar, pueden reivindicar en beneficio del Estado cualquier propiedad, cualquier bien que en principio haga esa presunción de que el mismo tiene como resultado enriquecimiento ilícito o, por qué no, pues la comisión de algún delito grave que es el que te esté generando esos dineros con el fin posterior de, si se quiere, hasta de lavado de esos bienes. Hay que decir que las 40 recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que trae consigo lo que es la emergencia, la adecuación de países como República Dominicana y otros tantos a esa legislación, hacía mandatorio en una de esas 40 recomendaciones y que fueron afinadas para concretar en el 2017 lo que es la ley 155-17, la ley del tema del terrorismo y del lavado de activos en la República Dominicana. Cuando se estaba pasando lista y haciendo esa verificación de esas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, estaba previsto también el que consideremos, el que tengamos en nuestra legislación el tema de los juicios de extinción de dominio, y eso pues quedó salvado y no hubo que meterlo, no tuvimos que tener la premura de dar cumplimiento a lo que son pues esas directrices en el orden internacional a partir de grupos intergubernamentales como lo es el GAFI, el GAFILA, también el del Caribe, a lo que nosotros pertenecemos. No tuvimos que hacerlo porque precisamente el artículo 51 de nuestra Constitución, listado en lo que es la categorización de los derechos fundamentales, concretamente el derecho de propiedad, trae consigo ese derecho de propiedad en uno de sus numerales, concretamente el numeral número 5-6, que es el que entonces considera lo que es el juicio de extinción de dominio, dejando entonces una reserva material para que el mismo sea desarrollado por parte del legislador en lo que eventualmente pues sería una ley como la que se ha tratado de entronizar, de meter en nuestra legislación ya por tantos años. Hay que decir que eso tiene muchos años. Quien primero trae eso al país es el procurador general de aquel entonces, Domínguez Brito. Okay. Y por eso ha perimido ya unas 7 veces en el Congreso, ha muerto sin que la misma haya completado el trámite. Es una ley para nosotros que es importante, que es necesaria, pero tiene que ser afinada, tiene que ser estructurada a partir de las exigencias constitucionales y, ¿por qué no, apartándonos de lo que lamentablemente pues ya se ha concretado, se ha hecho aquí en República Dominicana, que es una especie de la construcción de un Frankenstein. Digo que un Frankenstein porque ya no es ni siquiera la ley modelo que nos sirve a Naciones Unidas para tomar en consideración, sino pedazos de una cosa y de la otra. Ya lo que han es refundido, y eso lo hemos extraído de lo que sería pues el informe que han venido rindiendo en esas diversas discusiones, en esas rondas que se han dado en la Cámara Legislativa, y lo que han refundido es 3 proyectos de 3 senadores para fines entonces de presentar al país ya lo que sería
esta mal llamada ley de extinción de dominio, que reitero, no pasa un test de constitucionalidad. No resiste porque tiene muchos elementos a todas luces perturbadores. Algo, reitero, necesario porque iba a permitir que en los grandes crímenes y sobre todo la corrupción política, narcotráfico, que debe estar reservada para crímenes graves y grandes, se recobraran dineros que de otra forma no se recobran, porque ni siquiera en los casos que hay judicializados, ni siquiera en la práctica, al final de lo mismo, se logra ni el 1% a nivel de lo que sería pues ya de recuperación. De recuperación. Esta ley serviría para eso, porque fuera del entorno penal puede de manera ágil, rápida, reivindicar esos bienes. Por eso hay que decir que esta ley es propia, para que tú veas que es una situación concreta, particular la que se da en Colombia, que es uno de los lugares en donde pues tienen ya, si se quiere, algún grado de experiencia a nivel de hacer acopio de ejecución. Y de la misma experiencia comparada. Esta ley surge a raíz de que los colombianos, el Estado colombiano, se encuentra con el inconveniente de que extraditaban grandes capos y por qué no a otros le daban muerte en ese proceso de esa industria del crimen organizado que lo constituye, como sabemos nosotros, el narcotráfico. El caso de Pablo Escobar. Entonces, después que esta gente desaparecían físicamente, quedaban miles de millones de dólares que estaban o que eran fruto de esa actividad ilícita. Y que eran de estas personas, pero quedaban en el aire. No tenía el Estado colombiano cómo reivindicar, cómo transferirse estos bienes que sorteaban, si se quiere, una especie de limbo jurídico también cuando extraditaban a esta gente, y por eso traen la ley de extinción de dominio. Pero se ha ido, en muchos casos, en el caso concreto de la República Dominicana, si se quiere, cogiendo una suerte de prostitución, en el entendido de que se han planteado muchos aspectos que a todas luces resultan perturbadores. Por ejemplo, que el fiscal tenga hasta un 15% de los beneficios producto de la persecución como incentivo de la extinción de dominio, o que la persona que denuncia tenga un 3%. Entonces eso le resta, eso le quita a ese proceso de denuncia y transparencia, le quita legitimidad, porque usted se está constituyendo en juez y parte, usted es un interesado. Entonces usted va a perder la visión, la objetividad para dar seguimiento a esto, además de que tú pudieras estar convirtiendo la República Dominicana en un escenario de guerra. Totalmente. De guerra, porque se va a poder vivir de eso. A denunciar, es un arma de doble filo. A denunciar anónimamente que un 3%, donde recobren 100 millones de pesos, que es un menudo ahora mismo para el crimen organizado. En los casos que aplique que sea crimen organizado, son 3 millones de pesos que le sale a una persona, y al fiscal o al Ministerio Público hasta un 15%. O sea, usted está fomentando formalmente, legitimando el chivateo. Sí, sería una especie de institucionalizar el chivateo. Reitero que es una ley que nosotros aprobamos. En este caso nosotros suscribimos, es una ley que nosotros entendemos que es necesaria, esa arma. Y por eso hemos sido de los principales cultores a nivel de estar reiterando la necesidad y de estar haciendo esfuerzos con muchas actividades, como seguimos siempre celebrando. El próximo jueves vamos a estar a las 6 de la tarde en la Fundación Justicia y Transparencia, llevando a cabo un panel especializado sobre los aspectos legales y constitucionales de la ley de extinción de dominio. La magistrada Giselle Méndez, la magistrada Rosana Vázquez, de igual forma el ex magistrado del Tribunal Constitucional Jotin Curi, y también pues Juan Mateo Ciprián, que es un experto, un magistrado procurador fiscal, que es un experto en este tema, sobre todo en el ámbito académico, porque no tenemos una experiencia que no sea otra que los estudios y los análisis que se han hecho alrededor de este tema. Doctor, la figura de la retroactividad, que es parte de las últimas inclusiones que se le ha hecho a este proyecto de ley que está ventilándose ahora en la Cámara de Diputados, la discusión es y la olla de grillos que destapa, porque hay una franja que dice que es inconstitucional, que es inaplicable. ¿Cuál es su mirada ante este hecho? Mira, la inconstitucionalidad viene dada en función de los vicios, sobre todo en principio de forma, ni siquiera en relación al contenido. El contenido es otro componente que de hecho tiene muchos aspectos, de los cuales ya yo he venido resaltando, entre otros tantos que te puedo exponer, explicar, como lo sería el tercero de buena fe. El tercero de buena fe, para que esté investido de esa condicionante de buena fe, debe denunciar el hecho en el que participe. Entonces eso es un absurdo,
porque si tú eres de buena fe es porque tú no conoces la circunstancia en que te está metiendo. Entonces, ¿cómo tú vas a denunciar previamente? O sea, tú vas a prejuzgar, tú vas, si se quiere, a considerar que está metido de inicio en un acto ilícito. Entonces, no califica. Hay muchos aspectos que suponen contrasentido, pero eso es parte del contenido de si está conteste o no con la Constitución, que pudiera, a la hora de aprobarse, pudieran entonces extirparse esos aspectos por parte del Tribunal Constitucional. Pero en el caso de la especie, lo que se está planteando son vicios de forma que la harían inconstitucional de pleno, completa, y por eso parecería que es un juego de doble moral de la clase política, el que vemos algo sin precedente, que el presidente del Senado resalta que se trata de una ley ordinaria. No es una ley ordinaria. ¿Ordinaria o orgánica? Es una ley orgánica. La Constitución nuestra, en los artículos 111, 102 y 113, lista lo que es una categorización de leyes al tenor de esta nueva Constitución del 2010, con un ligero cambio en el 2015, y entonces trae esa categorización y dice, bueno, las leyes ordinarias son aquellas que precisan estricta y exclusivamente de la mitad más uno, de una mayoría simple, pero hay otras que son entonces las orgánicas, que están listadas para el tratamiento, el abordaje de algunas materias, que si se tocan esas materias dentro de la propia Constitución como forma de una si se quiere, de reforzar lo que es ese consenso que se necesita por la trascendencia de la misma, entonces te lista que esas materias precisas necesitan de eso para que no sea tan fácil, como lo es, por ejemplo, el tema de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están listados en los artículos 37 al 67 de nuestra Constitución. Cualquier aspecto de eso que sea tocado a nivel de una ley, del desarrollo de una ley, necesita entonces de mayoría calificada de la 2/3 parte. Estamos hablando del 66%. O sea, no del 50 más 1. No de 50 más 1. Entonces, si tiene que ver con derechos fundamentales, entonces estamos en presencia de una ley que supone la aprobación para darle la connotación de ley orgánica. Entonces, si tiene este vicio, eso la hace inconstitucional de pleno completa. No de pleno derecho, porque tiene que ser todo acto de los poderes públicos, en este caso la aprobación de una ley, hasta prueba en contrario, hasta que no hay una sentencia declarándola como inconstitucional, surte sus efectos jurídicos y la misma está investida de una presunción de legalidad de los actos de la administración pública y más aún de los poderes públicos. Entonces es una ley que tiene un doble anclaje, que tiene dobles garras para decir nosotros hoy por hoy que la misma es orgánica. Primero porque, ¿qué es el derecho de propiedad? Es un derecho fundamental. ¿Qué es la extinción de dominio? La muerte, la limitación del derecho de propiedad a partir de un procedimiento que incluso lo lista la propia Constitución en el artículo 51, los numerales 5 y siguiente. El juicio de extinción de dominio, pero que es también un procedimiento, y como regla de procedimiento tiene una naturaleza de raigambre también constitucional, porque es una reserva material. Entonces también el artículo 112, a la hora de listarte las leyes orgánicas, te dice que aquellas que son de procedimiento constitucional, de procesal constitucional, esa califica con las dos vertientes, como también el artículo 74, numeral 2 de la Constitución, que te habla de la limitación, del desarrollo, de cualquier aspecto que tenga que ver con los derechos fundamentales, en este caso, de la trascendencia que suponen estas leyes. Entonces, eso contundente y categóricamente yo te puedo decir que es una ley orgánica. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que tenga que resaltar que es ordinaria, mandando ese mensaje el propio presidente del Senado? Y que aún sin la necesidad, que no la tenían en el Senado porque la aproban de hecho con mayoría calificada, la meten, la integran para darle ese seguimiento, ese sentido espúreo a esa ley. ¿Eso la pudiera meten devolverla entonces, otra vez? La Cámara de Diputados va a hacer lo siguiente. Dejan que le pase la legislatura, después posteriormente se puede perimir de nuevo, como ha pasado en otras tantas oportunidades. Pero la Cámara de Diputados, si la refrenda en los mismos términos, si la aprueba, que la ha aprobado el Senado de la República, entonces eso va ya, la perfeccionan como ley y va al Poder Ejecutivo para que éste la observe o la promulgue. Si la promulga, automáticamente ya es una ley que entra en vigencia para los dominicanos a partir de 24 y de 48 horas después de que la misma se conoce en su promulgación, que es en este sentido la publicación. Y estaría entonces abierta ahí ya para que instituciones como la nuestra pues radiquemos un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por el contrario, si los diputados hacen algún cambio
tratando de reorientar a aquellos aspectos, si no dicen, bueno, espérate, esto llegó como ley ordinaria, pero es una ley que le vamos a dar la tramitación de una ley orgánica. Ya hay una diferencia en el procedimiento que implica entonces que tenga que volver al Senado de la República para que éste la refrende en el mismo sentido. Tiene que haber esa uniformidad para que no tengan entonces que estarse pasando la pelota una y otra cámara. Tiene la Cámara de Diputados o que hacer lo mismo. En eso tiene bastante tiempo. O que hacer lo mismo que hizo el Senado, o si hay algún cambio, entonces la devuelve para que la refrende y haya entonces esa uniformidad, ese equilibrio entre lo que se ha planteado. Esto me parece a mí, y si puedo hacer un símil, porque nosotros somos pues un testigo de sección importante en todos estos procesos que hemos participado, a lo mismo que hizo el gobierno pasado, con el Código Penal en el año 2014, que es cuando lo aprueban. El Código Penal llegó a haber estado aprobado, no entró en vigencia porque estaba diferido para que entrara en vigencia en lo que conocemos como unas vacaciones judiciales y entrara un año con posterioridad. Pero inmediatamente lo aprueban. Nosotros el 6 de enero del 2015 radicamos un recurso de inconstitucionalidad en razón de que también la clase política hizo un juego de doble moral. Vino el presidente y aprobó, o en este caso ni siquiera que aprobó, sino que introdujo las causales del tema del aborto y lo envió a partir de una observación para que... hubo una observación. Sí, una observación para que los diputados y senadores refrendaran esa observación. ¿Qué hicieron en ese proceso de jugada política? Que solamente lo refrendó o lo aprobó, lo acogió en relación a esa observación, lo acogió solamente la Cámara de Diputados y de ahí le enviaron a convertirla en ley. Entonces es un esquema bicameral, eso tenía que ir dentro del procedimiento, tenía que ir a donde los senadores también para que le dieran el mismo espaldarazo. Ahora no le interesó porque en el fondo lo que querían era que fuera declarada de forma inconstitucional, como tuvo que hacerlo el Tribunal Constitucional cuando nosotros lo planteamos en un recurso en aquel entonces por vicios insalvables de forma, y con eso lo sacaron. Parecería que ahora pues el propósito parecería que es el mismo. No conocemos porque es una ley que precisa, necesita de un consenso. Ojalá que escuchen, porque ya son muchos los sectores que vienen a certificar y que se vienen levantando en la necesidad de que reorientemos, organicemos este instrumento de política criminal, pero que lo organicemos conteste con el sentido y la expresión de la Constitución dominicana. No que estemos jugando a la doble moral. Primero, eso tiene que ser una ley orgánica, y segundo, tiene que estar ya en relación a su contenido, guardar fidelidad con la Constitución, sobre todo con una serie de principios, como tú haces referencia. El artículo 110 de la Constitución prevé lo que que conocemos la irretroactividad de las leyes. Las leyes solo aplican para el porvenir. Hay que entender naturalmente que si son leyes de procedimiento, no es una ley que te afecta o no, o sea que son reglas de juego. Entonces habrá que entender eso, tal vez por la connotación que la misma tiene, de que puede expropiar, de que puede extinguir un derecho tan vital como es el derecho de propiedad. Por eso hay que hacer un trabajo que precise de cabezas organizadas, de élites intelectuales que cultiven y hayan trabajado el tema del derecho constitucional, que lo hay mucho aquí en República Dominicana y que de hecho pues están y vienen aportando alrededor de este tema por los medios y artículos y demás, y todas estas actividades, conferencias y eso que se llevan a cabo. Usted mencionaba en dos direcciones, puntualizaciones para hacer énfasis. Usted mencionaba lo del elemento de la retroactividad y precisamente también porque esto mismo choca con artículos de la Constitución Dominicana, pero hay una presión muy puntual con el tema de la retroactividad, con un recurso que se incorpora y precisamente por la bancada de legisladores que representan el gobierno actual, y se llama mucho la atención el tema de que actualmente en la justicia dominicana se están viendo casos muy poderosos en torno a temas de corrupción administrativa y de desfalcos abismales de lo que fue de las arcas del Estado dominicano. ¿Se quiere lograr esa retroactividad para aplicársele a Alexis Medina, a Jean Alain en los diferentes casos? Bueno, es que hay que distinguir, no es un tema tanto de retroactividad, es que es una ley de procedimiento. Y como es una ley de procedimiento, lo que se está pautando, lo que se está hablando es de una regla de juego, de una regla de juego que debe ser aplicable a todo espacio, a todo escenario.
Y de ahí entonces la confusión, y por eso se habla de retropresión, se habla de un sinnúmero de figuras, porque aún tú tengas un bien de origen lícito, si le das en algún momento una utilidad que no es lícita, evidentemente que pudiera, fuera de retroactividad o no retroactividad, pudiera entonces incurrir en ser pasible de extinción de dominio por el uso que le esté dando en el momento, no porque el origen en principio haya sido correcto. Tú puedes tener algo limpio, pero si lo metes en un proceso sucio de negociaciones, de darle la utilidad, un apartamento, por ejemplo, donde tú tengas un laboratorio de drogas, aún lo compraste, aún sea fruto de una herencia, tú vas entonces sí a involucrarlo eventualmente en lo que sería esa vocación que tienen las autoridades para que el mismo sea pues descomisado. Lo que mucha gente tiene la preocupación es que esta ley, si se quiere, parte en alguna forma de lo que sería pues una tensión con lo que conocemos hoy como la presunción de inocencia. O es que al margen de demostrarte tu culpabilidad en el orden penal con una sentencia con autoridad irrevocable de cosas juzgadas, al margen de demostrarte eso, en lo que se va hablando, pueden formular o desarrollar con la extinción de dominio lo que es dejarte sin los bienes. Pudiera eventualmente esta ley servir entonces. Hay muchas personas que están ahora mismo con dineros, con bienes que están bajo los efectos de una medida cautelar, de que no pueden movilizarlo porque las cuentas estén embargadas, porque tengan oposición, y entonces esos capitales evidentemente que pueden entrar en un proceso de extinción de dominio, porque es un procedimiento. No es que para esto hay 20 años, porque no es sobre la persona, que es más en donde la parte de la irretroactividad se expresa, la certeza normativa, la seguridad jurídica, sino que no es tanto para eso, sino que es en relación a un bien en particular. Entonces todas esas cosas preocupan, porque ciertamente tienen que haber reglas claras, y hay que hacer ese necesario equilibrio en la Constitución, los derechos fundamentales, el equilibrio, esa tensión que hay entre derechos fundamentales de un lado y otro lado, el debido proceso de ley, esas nociones que hoy por hoy, el derecho fundamental a la propiedad, que hoy por hoy son elementales, son el sentido amplio de esta Constitución de naturaleza o de corte neoconstitucional que tenemos en la República Dominicana. Se dice mucho en el refranero popular y en el orden también de lo jurídico, de que la ley es para todos. Bueno, es una aspiracional, pero en el momento en que se introduce el elemento de que la aplicación de esto no solamente va para el tema de corrupción administrativa, sino que también pueden verse temas para el sector privado. Encendió como muchas alertas, muchas alarmas, y muchas entidades privadas entonces empezaron a hacer opinión pública de este tema, porque sin duda es que había ya una camisa de 11 varas aquí. Sí, no deja de ser, es un cambio de cultura, es una ley que le da, hay que entenderlo así, que tenemos que crecer en términos institucionales, porque es una ley que le da pues una fortaleza sin precedente al Ministerio Público. Fíjate que la misma pues prevé hasta un incentivo por la labor alrededor de esos temas por parte del Ministerio Público, lo cual para mí, reitero, es algo que se aparta del derecho y la razón, y por demás pues devienen romper con ese esquema pues hasta de proporcionalidad o de utilidad que pide, como debido proceso de ley que te pide pues el que se sea juez y parte, el que se sea interesado porque tú tengas algo que sería en tu beneficio. Eso como que rompe con esa objetividad, y entonces hay muchas cosas ahí que tienen que ser consideradas, analizadas por esa situación de que no tenemos el crecimiento institucional para el manejo oportuno, eficiente, eficaz de una ley si no tienen lo debido control, y sobre todo de una ley que le va a transferir, que le va a dar esta fortaleza, este poder sin precedentes pues al Ministerio Público.
y no solo el Ministerio Público, sino que habrían entonces tribunales especializados para el tema de extinción de dominio. Tendrían que haber 1, 2, 3 jueces, precisamente por lo delicado. O sea que traería consigo también una jurisdicción especializada. Eso le iba a decir. Entonces tendríamos que robustecer en materia de institucionalidad estos espacios y escenarios de la República Dominicana, que aún no lo tiene. Entonces como que estamos primero poniendo la fiebre en la sábana y no en la situación. Mira, lo primero es que hay que hacerle una labor de sastrería, porque es un Frankenstein lo que han hecho. No es lo que teníamos en principio. Y en esa labor de sastrería aterrizada, lo que es el ámbito dominicano, la idiosincrasia, la realidad de la República Dominicana para orientarla. Eso tiene que estar para la gran delincuencia, el crimen organizado, infracciones graves. Eso tiene que estar listado. Eso no puede tener pues un aspecto abierto, de tipo penal abierto. Eso no puede ser para el ciudadano común. Eso tiene que ser para ese origen ilícito de capitales al más alto nivel. Tú no puedes que te puedan hacer un caso porque tú no tengas cómo explicar una miseria que tengas un apartamento, porque posiblemente no tengas cómo explicarlo, no porque te lo hayas robado. Sino porque no tengo una contabilidad organizada, por ejemplo. Porque es difícil, señores, el tema de contabilidad organizada. Tú recibes 10, 20, 25 mil pesos y seguido tienes que estar en efectivo, estar buscando cómo tirarlo para adelante, porque están los cobradores ahí esperándolo. Entonces hay un ámbito de informalidad que no es propio de que se esté en delincuencia, sino de la propia dinámica económica. Señores, aquí hay mucha gente que están comiendo adivinado, no saben el día que van a comer, ni cómo van a comer, ni si lo van a conseguir, que no tienen esa realidad. Entonces tú tienes que situarte en este contexto. Hay personas aquí que calificarían entonces, no solo para la ley, sino hasta para el lavado de activos, hasta como testaferro por el hecho de que le pongan un bien a su nombre. Exacto. Un bien que no tiene que tener el origen ilícito, porque lo hacen mucha gente hasta para cuidar un bien, si van a tener un matrimonio nuevo, para reservarlo, para tenerlo en sus hijos. Hasta para una, así mismo es, hasta para que califiquen para una visa para cualquier país. Entonces creo que hay muchas cosas que tienen que tener ese ámbito de racionalidad, que tiene que ser considerado a partir de nuestra realidad, y es para eso ese laboratorio que se llama Congreso, que debe buscar pues entonces los asesores de rigor que lo tienen, o por lo menos llevarse de esos asesores a la hora de examinar y de concretar pues lo que sería pues una ley de esta naturaleza. Antes decíamos que el legislador fue sabio al hacer tal o cual cosa, eso lo decíamos nosotros como abogados en el foro jurídico, pero no hemos dado cuenta de que no tiene el legislador esa tal sabiduría, porque si tuviera esa sabiduría, no hacen lo que hicieron los diputados con la aprobación del contrato de Punta Catalina, sin ni siquiera leerlo, como muchos lo expusieron y lo plantearon posteriormente. Un contrato, una barbaridad, y fue aprobado. Y ya rumbo al Senado, si no es por la reacción que instituciones como la nuestra y otras personas pues tienen a partir de que se develan todas las barbaridades e irracionalidades que habían en este contrato, contrario, señores, al interés nacional. Claro, se me está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de saber su opinión sobre la complejidad de este caso Medusa, que cada día es más y más y más de lo que se habla de un entramado casi perfecto para desfalcar el Estado Dominicano, según las pruebas o los argumentos que está presentando el Ministerio Público. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la mirada en el orden jurídico que usted le da? Mira, un caso complejo. Nosotros suscribimos, nos quitamos el sombrero ante este Ministerio Público. Creemos que ha hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, una hipótesis de trabajo a ser sustentada, a ser desarrollada en los tribunales, porque hay que decir también que esa verdad interina que se llama presunción de inocencia acompaña a todo el mundo, incluyendo a Jean Alain y a todos los que eventualmente pudieran estar involucrados en este tema. Yo he dicho que es el expediente del siglo, si no el caso del siglo, no el caso porque no tiene esa connotación en términos de su trascendencia por las figuras políticas que pudieran estar inmersas o envueltas allí, pero el expediente del siglo porque tiene unas 12.274 páginas, 400 testigos, 3.500 pretensiones probatorias, 41 imputados más 22 personas morales, empresas. Estamos hablando de 63 imputados, que haría prácticamente inmanejable lo que es eventualmente ese juicio. Por eso yo creo que los jueces, el Poder Judicial,
tendrás que arreglársele el mismo Ministerio Público para segmentar, para ver lo que hace con esto. Porque si hay 400 testigos y son 63 los imputados, que pueden tener cada uno 3 abogados, solamente serían 63 por 3, estaríamos hablando de 189 abogados en la barra de la defensa que no caben en ningún sitio. Pero los testigos también, 400 a cargo solamente del fiscal, los demás también pueden generar la cantidad de testigos para contravenir todos estos testimonios de estos 400, no cada uno 400 testigos, pues estamos hablando de 20, 30, 40, 60, 70 mil testigos, pero digo que no cada uno los 400 porque no los 400 son para cada uno. Habrán que están segmentados, hay algunos testimonios que son para 20, para 30, para, qué sé yo, 10 de los imputados. Y así entonces tendrán que hacerlo con igual cantidad de testigos, pero también las 3.500 pretensiones probatorias para tú contravenirla, para tú enfrentarla, también tendrá que hacer lo propio. Pero solamente la lectura de ese expediente suponen 8 horas diarias con buenos lectores, 40, 50 páginas por hora. Solamente en eso supone casi 2 meses. Entonces tú dices, bueno, en 4 o 5 años tendremos la primera sentencia de lo que sería ese expediente tortuoso. 4 o 5 Entonces años. habrá que alquilar un espacio amplio porque los testigos no pueden estar juntos en la sala. Los testigos tienen que estar aparte y entonces lo van llamando para que no sean contaminados en el proceso con lo que se esté verificando ahí. Entonces es un tema casi inmanejable. Debieron entonces segmentarlo, pueden hacerlo todavía. El artículo 64 del Código Procesal Penal pues prevé las condicionantes para que esto se dé, porque lo que pasó en San Juan o lo que pasó en la construcción de La Victoria no es lo mismo con el expediente que tendría que ver ya con la parte del alimento o el expediente caso de los viajes. O sea, son muchos casos que convergen aquí y tú puedes como tal, aunque el denominador común sea el ex magistrado Jean Alain Rodríguez, el común de todos los expedientes, que es el que están sindicando, ¿verdad?, como cabeza, aún se dé todo esto, tú puedes individualizar y tener 10 o 15 expedientes y eso permitirle entonces al Ministerio Público que pueda pues lograr. Van a tener que hacerlo, lo estamos planteando ahora, pero yo no me cabe duda que tendrán que hacerlo, porque se torna inmanejable. Cualquier abogado tiene hasta miedo meterse en eso, porque ¿qué tiempo tendrá un abogado solamente para la lectura de 12.000 que tiene que hacerlo dentro de su responsabilidad? Se le puede convertir en un monstruo de 7 cabezas. No, de 32 cabezas, no 7, de 32 cabezas. Es un tema complicado que habrá que ir sorteando, pero nosotros de antemano pues apoyamos el Ministerio Público, creemos que está haciendo una gran labor, tiene que profundizar, siempre observar o llenar lo que es el debido proceso de ley. Entendemos que lo está haciendo, habrá que ver ya en el desarrollo de este proceso y que Dios reparta suerte. Bueno, señores, yo me asusté, yo no formo parte del Ministerio Público, ni estoy en los zapatos de Jenny Berenice, doña Miriam, y me asusté con todo lo que usted me ha dicho aquí. En este caso, solamente en este caso, Medusa, cuyo entramado la encabeza el ex procurador, qué ironía, justamente el ex procurador de la República Dominicana, y que bueno, sigue haciéndose un poquito más complejo cada vez mientras se profundizan dichas investigaciones. Vamos a ver qué pasa. Agradecerle a usted, mi estimado doctor, por compartir con nosotros. La verdad que se nos hace quizás más traducible todos estos elementos de la ley de extinción de dominio, que fue nuestro tema central en la entrevista, pero qué bueno también aprovecharlo para ver otros entramados que se ventilan en la justicia dominicana. Bueno, gracias, así será, quedamos prestos para ello. Claro que sí. Señores, hasta aquí nuestro espacio, pórtense bien, mañana seguimos con más.